Oye, Mabel, ¿sabes tú que el otro día me preguntaron por Cliquea tu viaje? Por cliquea tu viaje, qué buena. Así es. Oye, yo encuentro que es buen tema para hablar en el podcast. ¿Tú creí? Sí, porque mira, tenemos cliquea tu viaje, compara clic y clic. A lo mejor la gente se confunde o no sabe quiénes somos. Yo creo que ni nuestra familia sabe qué es lo que somos o qué es lo que hacemos. No entienden No nada. entiendo nada, ¿no es cierto? Sí. Ya, está bueno. ¿Está buena? Sí. Ya, está bueno. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en otra entrega de este podcast que hablamos de viajes, de seguros de viaje, terminamos hablando de vinos, de comida, se nos olvidan las cosas, porque así somos. Bueno, ahora queremos hablar de Cliquea tu viaje, de ComparaClick, de iClick, que son empresas o líneas que hemos creado para ustedes, que tiene siempre la modalidad de seguros de viaje, pero le hemos puesto otras cositas a cada uno para que se diferencien también. Porque, por ejemplo, empezamos como ComparaClick. Empezamos como con Paraclip el año 2014. Ya llevamos 11 años, pero yo te diría que todavía un poquito más porque nos constituimos el año 2014, pero sí llevamos unos meses ahí trabajando en medios camuflados, Claro. bueno, como todos los emprendedores. Entonces, hasta que decidimos renunciar cada uno a nuestro trabajo. Porque sí, tenemos que decir, yo trabajaba en seguro de viaje, Mabel trabajaba en agencia de viaje. Y dijimos, bueno, ¿por qué no nos dedicamos full a esto? Decíamos poner en los capítulos anteriores que renunciamos a nuestras pegas dejando todo atrás para hacernos cargo de nuestro futuro. Claro, un proyecto que no sabía cómo iba a continuar, porque no puedo decir cómo va a terminar, porque no ha terminado. Exacto. Pero era incierto, ahora ya no. No, por supuesto que no. Y estaba como de moda en ese tiempo, o recién naciendo, todo esto de los comparadores por internet de seguros de viaje. Y bueno, dijimos nosotros aquí, creemos que hay un buen negocio, un Sí. potencial, se puede también hacer algo. Y yo te voy a decir una cosa que a lo mejor, yo creo que sí, que te acuerdas, que nuestra misión, pero no era implícita, porque no la escribimos nunca, pero como que nuestra misión de comparador era aterrizar los precios. Y bueno, entre medio yo dije, pucha, si yo vengo del mundo de viajes, tú de los seguros de viaje, ¿por qué no incluimos viajes a esta empresa? A esto es lo que estamos formando. Yo quiero vender un programa a la playa, a la ciudad, quiero incorporarlo, pero con ParaClick no venía el nombre. No, no justamente porque, como estábamos diciendo, ya compara clic era comparador, porque era lo que lo que se estaba haciendo en ese minuto, lo que estaba como en boga, digamos así. Entonces todos querían tener su comparador. Yo me acuerdo de muchos amigos, colegas que también estaban haciendo su sí. comparador. Sí, tal vez algunos nos fueron a visitar. Unos nos copiaban, Pero no les resultó. pero no resultó. Pero fíjate que no resultó, oh, qué bueno que no les resultó. No, sino que yo creo que ahí también va un poco el espíritu de las personas, como que seguir el sueño, como tú decías el otro día, o sea, ya nos metimos en esto, tenemos que seguir, ¿cachai? O sea, si no resulta el comparador, bueno, tenemos que hacer otra cosa, pero es como perseguir el sueño, ¿cachai? La perseverancia, la constancia, eso creo que es el 95% de un proyecto. Sí, porque muchas veces, y nos pasó, que no nos resultaron cosas, Sí, no. pero no por eso o por esas pérdidas que tuvimos, no vamos a decir ya este negocio no sirve Claro. y ya cerremos el telón. No, Exacto. no es eso. Exactamente. Bueno, y ahí lo que decís tú, por ejemplo, ya, ¿cómo vendemos viajes con este nombre, con ParaClick, que en realidad no tenía No mucho, pegaba. claro, No pegaba. con ParaClick es lo que te dice, compara, pero no comparar un viaje no pega. Entonces ahí empezamos, departamento creativo, Nosotros mismos. nosotros mismos a pensar, y de repente en el metro
teníamos la oficina en ese tiempo en Ahumada, ahí a la salida del metro de la Chile, y de pronto, cliqué un viaje. Cliquea tu viaje, ese es, pues, porque tiene la palabra click, que estaba en Compara Click, y todo en el computador, y tu viaje, o sea, ahí vas a comprar el viaje que quieras hacer. Tu viaje soñado. Y bueno. Siempre poniendo el cotizador Claro. en la otra página, porque obviamente seguros tenían que ir sí o sí, Sí. aparte que viajas, tienes que viajar asegurado todo el rato. Exactamente, entonces, y ahí empezamos a incorporar viajes, nos pasaron algunas anécdotas, y es lo que decís tú un poquito de que de repente, si nos metíamos en algunos negocios, como Cliquea, en dos proyectos que yo me acuerdo muy bien, y que no funcionaron. Uno era el de Bailemos Cuba, que era un proyecto bien bonito, porque era llevar gente que era salsera a bailar salsa en Cuba, a clases de salsa en Cuba, qué sé yo. No resultó por diversos motivos, pero no por eso nos echamos a morir. Dijimos, bueno, la responsabilidad aquí es compartida, vamos, seguimos para adelante. Pero hay otra cuestión que fue, yo creo que un poquito más dolorosa, es lo de la página web de Clique a tu Viaje. No así la de Compara Click, que ya venía y funcionaba bien el cotizador y todo, pero te acordáis que pasamos por varios programadores, diseñadores, y de repente te cobraban, te dejaban la página tirada. Entonces ahí dijimos, bueno. Es que es difícil, el turismo es difícil, porque que te entienda el programador, que te entienda el contador, porque todo lo lleva, todo lo que es turismo es diferente al negocio de, no sé, de otro rubro. Entonces, claro, nos pasó que no nos entendían lo que queríamos, que ya sí, yo sé cómo hacerlo, no sé qué, se paga el 50% para la primera etapa y se fueron. Entonces, fue complicado esa situación. Sí, es verdad. Sí, pero no por eso también nos íbamos a echar a morir. O sea, necesitábamos encontrar a alguien que, ¿cómo no iba a haber alguien que no iba a entender lo que necesitábamos? Que necesitábamos, exacto. Bueno, y también con los recursos que teníamos, porque. Además. Pero ahí empezamos a aprender a hacer páginas web nosotros, me acuerdo en ese, ya, pero somos un equipo. Y también habla un poco de lo que uno hace como el circo pobre, que al final es el que factura, el que cobra, el que vende, el que hace la página, el que diseña, el que hace los banners. Y ahora el que hace los podcasts, el que lo edita. Pero eso está como digamos, como que estamos en constante creación, por decirlo así. Y eso te mantiene activo, porque si no, imagínate, estaríamos, y quizás todavía seguiríamos vendiendo los mismos seguros de Comparative del año 2014. Tenemos que también comentarles a las personas que nos están viendo que en ese periodo, ya estoy perdida en los años, pero atendíamos a algunas agencias de viaje. Sí, es que ahí hay un tema importante, porque, por ejemplo, uno de nuestros públicos o nuestro target principal siempre fueron las largas estadías. Cuando nosotros partimos vendiendo larga estadía, el precio de un seguro un año era $700, más o menos. Y de pronto salen dos locos vendiendo un plan de $4.99 y todavía más barato, creo. Entonces, obviamente que dijimos, bueno, ofrezcámoslo en alguna agencia de amigas, y así empezamos a revisitar, digamos, agencias que yo visitaba anteriormente en nuestro trabajo. Claro, y eso fue como también la idea de que si tú ya conocías, tenías como una base de datos de agencias que emitían largas estadías o jóvenes que buscan precios más baratos, ¿por qué no ofrecérselo? Entonces teníamos a nuestro público directo que eran universitarios, los working holiday, los papás de esos niños y estas agencias de viajes que necesitaban esos productos. Oye, ¿sabes tú que tenemos algunos chicos que nos compraban en 2014, renovaban, de repente eran 3, 4 años que nos compraban
todo su seguro. Tenemos Y, una de- pasajera y que hasta el hasta el día de día de hoy, hoy, sí, sí, pues o sea, sí. varias, pero me acuerdo del nombre de una, sí. Sí, ahí tengo. De hecho, hace muy poquito nuestra amiga ahí los compró para su mamá. Y así van, o sea, son clientes que ya son recurrentes. Bueno, y en eso dijimos, empezamos a abrir este espectro para las agencias de viaje. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos No, con, y por qué no? encontramos también al programador que sí nos entendió, El programador, sí, pues clave. que sí nos entendió, que nos hizo ¿cómo se llama? Un comparador ya filete, como todo lo que queríamos, lo hizo él. Y entonces, y un día pensando en el auto de vuelta de Santiago para Viña, ¿y por qué no este comparador se lo ofrecemos a la agencia de viaje? O sea, tenemos como un comparaclick, no al público directo, pero sí a la agencia, que les va a servir mucho para poder trabajar, porque generalmente a las agencias se le entregan folletos, que el rojo, que el azul, que este otro, y tenéis que estar viendo ya cuántos días. Es súper complicado, y si está el pasajero al frente, qué mejor que un comparador facilitarle el trabajo a la gente de viaje. Exacto. Bueno, esa yo creo que fue un gran salto para nosotros, abrir ComparaClick a todas las agencias de viaje posible, pero no se podía llamar ComparaClick. ¿Cómo vamos a salir como ComparaClick a las agencias de viaje? Entonces dijimos, bueno, ¿cómo le vamos a poner? E-click. E-Click. Es un nombre súper sencillo, súper cortito, y la gente se lo recuerda. Ah, iClick, algunos le dicen iClick. Eh, Hasta nosotros realmente iClick o iClick da lo Sí. mismo, pero es un nombre que no se te olvida y que es fácil recordar. E-click facilita el trabajo a la gente de Por viaje, supuesto, totalmente. sí, Porque lo puede ocupar ya sea en su página web, y así tiene un vendedor 24/7 en la página de esa agencia, o bien el señor que está en el escritorio con su pasajero se mete y inmediatamente ve, ya, esta tarifa te conviene, y van revisando. exacto. Pero ese igual fue un proyecto de largo aliento, porque fueron meses de desarrollo para poder adaptar lo que teníamos de ComparaClick y ahora que fuera iClick y abrir un módulo para agencias de viaje, un módulo de emisión, con crédito, con un montón de cosas que tiene. Y cuando lo teníamos listo, ¡pum! Salimos, me acuerdo, en las revistas de turismo, qué sé yo, en portadas y lo demás, y viene el estallido social, que eso nadie lo vio venir. Y después, seguidito, cuando ya estábamos tratando de levantarlo en el verano, viene la Ya en pandemia. marzo empezamos a visitar agencias, porque en el verano igual todavía quedaba de estallido, y verano como que las Sí, agencias no están, todos están de vacaciones. Entonces en marzo ya nos tiramos con todo, y la primera semana, segunda segunda semana, semana de todos para la marzo, casa. todos para la casa. Entonces, la promoción de la plataforma fue muy cortita. O sea, en realidad prácticamente no hubo promoción, muy poco. Pero cuando se abrió digamos, se empezaron a abrir las fronteras, levantar las medidas restrictivas, de repente nos empezamos no sé de dónde, así como el maná de callarse, empezaron a llegar un montón de agencias que ni siquiera conocíamos, porque eso fue lo más loco. Agencias que nosotros no conocíamos, que no atendimos nunca en realidad. Incluso gente de otros países, de Perú, me acuerdo mucho, de Bolivia, que nos compraban porque como se exigía el seguro para entrar a Claro. Chile, qué sé yo, Las familias de extranjeros acá en Chile querían venir a visitar. querían venir a Como se exigía el seguro de $30.000 en ese minuto, googleaban seguramente y nos veían a nosotros. Exacto. Y agencia incluso afuera, después salió incluso en plena pandemia, me acuerdo al año siguiente, por ahí salió la posibilidad de una representación en Venezuela, agencias de Perú, de Argentina. Pero te digo una cosa, Eduardo, yo creo que si no hubiera estado, si no hubiera resultado, hubiéramos hecho otra cosa. Ah, lógico. Lo que dices tú, o sea, estamos siempre pensando cosas. El otro día estaba hablando con el programador y nos vamos como en la volada. Entonces yo le empiezo a decir, mira, ¿sabes qué? Me gustaría hacer esto y acá, pero quizás es muy loco. Eduardo, ¿en qué se Se puede puede? hacer.
y te lo tengo que contar, pero no te lo puedo contar al aire. Así que, pero te lo tengo que contar porque también sería una locura. Entonces, yo creo que si algo uno puede dejar, a mí no me gusta hablar como delegado, no de delegado, sino Sí, como de legado, legado. como un legado. Pero si, como que si una enseñanza me puede dar, así bien humildemente, es la perseverancia. Yo creo que, y si pudiéramos ponerle nombre a este capítulo, sería como ese, perseverar. Porque al final de cuentas, si estamos acá hoy día, después de 11 años, creo que es gracias a la perseverancia. Sí, O sea, entre muchos factores más, por supuesto. Y perseguir el sueño. exacto. Al final de cuentas, uno se va a equivocar en el camino. Es Sí, que en todo, pues sí, en todo uno se equivoca, pero hay que continuar. Es como lo mismo de ser papás, pues uno se equivoca, pero va aprendiendo de eso para no cometer ese error. esa, Entonces, lo mismo, si vamos a meternos en otro proyecto, le damos con todo, si nos equivocamos, bueno, que lata, vamos a perder plata, pero la energía en hacer otra cosa, en ocuparse, siempre va a estar. Creo que les haya quedado claro que es cliquear tu viaje, comparar clic y clic, pero lo importante es que aseguren sus viajes, su familia y viajen asegurados. y viajen asegurado, exactamente.